Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos tus amigos, el pastor Alex y Jacqueline, y estamos bien contentos y agradecidos con el Señor por un episodio más o un capítulo más de Vidas con Propósito. Amén. Quédate con nosotros, arrímate tu Biblia, tu libreta, y aquí estamos. Hola, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta tu serie Vidas con Propósito. Es un gozo para nosotros poder tomar este tiempo para compartir de la palabra de Dios, compartir algunos consejos, algunos principios que sabemos que serán de bendición, de edificación a tu vida. Y es que, pastora, pues estamos viviendo días muy duros, muy difíciles. Lamentablemente vemos que hay mucha preocupación, mucha tristeza, mucho desánimo, mucho temor, enfermedades, angustia, y todo a causa pues de esta pandemia, ¿verdad?, que estamos atravesando. Como vemos, se han movido por ahí los semáforos de alerta. Entonces pues han crecido la ola de preocupación. Hay más gente en los módulos de chequeo para identificar el posible contagio, y todo esto ha provocado lamentablemente que pues la esperanza se pierda o el ánimo empiece a desfallecer en las personas. Pero déjanos decirte en esta tarde que todo esto que atravesamos lo vivió también nuestro Señor Jesucristo durante su vida terrenal. Cuando Él le tocó caminar en esta tierra, estaba también una situación muy difícil en el pueblo de Israel. Estaban sometidos bajo el gobierno romano, estaban en esclavitud prácticamente, estaban siendo gobernados por ellos, eran muy oprimidos. Y pues la generación de esa época pues estaba también con muchas pesares, con el ánimo muy decaído. Y le tocó trabajar al Señor Jesucristo cuando levantó a sus 12 discípulos. Sin embargo, al ir conviviendo con ellos, trabajando con ellos, permeándoles las palabras del reino de los cielos que vendrían a darle esa solidez, esa identidad a lo que era su asignación dentro del ministerio que habían de tener, muchas veces no entendían las palabras que Jesús les hablaba, porque les hablaba en ilustraciones, en alegorías o en ejemplos, ¿verdad?, que la Biblia le llama parábolas, y muchas veces los discípulos lo querían entender de manera literal. Cuando Jesús utilizaba ese tipo de lenguaje para revelar verdades profundas del reino de los cielos, pero como eran unas verdades quizá difíciles de entender para ellos que apenas empezaban a conocerlas, utilizaba este lenguaje, este sentido figurado. Y este mensaje, este tema del día de hoy se llama palabras que dan vida. Poco a poco sus discípulos fueron descubriendo, fueron entendiendo la manera de comunicarse de Jesús con ellos, y fueron entendiendo poco a poco cuán profundas y cuán llenas de sabiduría estaban sus palabras. Por eso hemos titulado a este mensaje Palabras que dan vida, porque esas mismas palabras que ellos recibieron, que les dieron identidad, que le dieron fuerza a su llamado, pues son las mismas palabras que tú y yo necesitamos en esta actualidad. Necesitamos tomarnos fuerte de la palabra de Dios, de las palabras que dan vida por medio de su Espíritu Santo, y tomar identidad para que todo esto que está sucediendo a nivel mundial pues no venga a provocar situaciones de ansiedades, de temores, de angustias, de incertidumbre y un montón de sentimientos, ¿verdad?, de confusión. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, acompáñanos por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Te vamos a leer en la traducción en lenguaje actual los versículos 63 al 69. Pastora, por favor. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen.
Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que le seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiremos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Amén. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: las palabras que yo les he hablado están llenas de vida. Son para vivificarles, para alumbrarles el entendimiento. Y muchos, como no entendían, pues simplemente optaban por darse la vuelta, ¿verdad? Y yo creo que si tú en algún momento tomaste la decisión de abrir la Biblia que tenías ahí en tu casa, quizá un poco empolvada, y empezaste a leerla, pero tal vez no entendías o te parecía muy difícil el lenguaje que utiliza las escrituras, y decidiste mejor dejarlo y dejar de estudiar. Y así sucedía con algunos de sus seguidores. Como no entendían, simplemente dice aquí la palabra que acabamos de leer, que se dieron la vuelta y se fueron. Amén. Entonces Jesús a sus más cercanos les pregunta: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, con mucha sabiduría y dirigido por el Espíritu Santo, le dice: Señor, solamente en tus palabras podemos encontrar vida. ¿A quién más podríamos ir? Y qué bonito saber que esta revelación, este sentir, lo recibió por medio del Espíritu Santo, el Espíritu que da vida. Las palabras de nuestro Dios, las palabras que encontramos a través de la palabra de Dios, de la Biblia, solamente pueden ser entendidas y vivificadas cuando son reveladas por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sabemos que nuestro Dios es un solo Dios, manifestado en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre está en el cielo, en su trono. Jesucristo está sentado a su diestra como nuestro abogado, nuestro intercesor. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros, a todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, es sellado por el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo es que puede comprender la profundidad de la palabra de Dios. Amén. Puede entonces empezar a ser vivificado. Si no hemos recibido a Cristo y si no tenemos el Espíritu de Dios, déjame decirte que por más que leas y leas y leas, te va a ser muy difícil comprender. Así que aquí quiero hacer un breve paréntesis. Te pido que me acompañes a hacer esta breve oración para poder continuar con esta enseñanza. Es muy importante. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras, inclina tu rostro y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, quiero conocerte. Quiero aprender tu palabra. Ven y sé el Señor de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Sé tú mi Señor y Salvador. Y lléname con tu Espíritu Santo para que yo pueda conocerte y comprender la profundidad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente, te felicito. Sabia decisión. Estas palabras son las que le dan vida, son las que pueden darnos vida. Quiero que veas con nosotros en el Salmo 139, el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Nuestro Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Está en todos lados. El Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios conocen nuestros pensamientos, conocen nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestra incertidumbre,
Y aquí escribe el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? No podemos escondernos de Él, no podemos ocultarnos, no podemos ni siquiera ocultar nuestros pensamientos. Él todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo escudriña. Así que si necesitas saber algo, recurre a la omnisciencia de Dios, al Dios lleno de todo conocimiento, para que la palabra suya, la palabra escrita por medio de la Biblia, se vuelva una verdad, se vuelva tan sustanciosa, tan real para tu vida, para que puedas poco a poco experimentar la paz que Él nos ofrece. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, en la traducción en lenguaje actual: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Amén. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Amén. ¿Te das cuenta lo que hace la palabra de Dios? Dice que es más cortante que una espada de doble filo. Cuando la palabra empieza a convertirse en una verdad en nuestros corazones, nos convence de lo que estamos haciendo mal. Nos revela cuáles son nuestros pensamientos impropios o ajenos a la voluntad de Dios, porque escudriña por medio de su Espíritu. Nos convence. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por medio de su palabra, pastora, es que nosotros somos vivificados. Por eso estas palabras pueden dar vida cuando nos convencen, ¿verdad?, de que estamos equivocados o que algo hacemos mal. Pero al mismo tiempo también pueden guiarnos a la muerte. ¿Cuándo? Cuando no obedecemos, cuando no nos sometemos, cuando decidimos prevalecer o darle más importancia a lo que yo creo o a las cosas que he aprendido quizá en alguna religión o por herencia de mis padres, de mis abuelos, a creer lo que dice la palabra de Dios. En los años 1500 y fracción, hubo un monje que estaba recluido en una iglesia, en un convento, en un monasterio, porque él quería prepararse para servir a Dios. Y este hombre se llamaba Martín Lutero. Él amaba apasionadamente a Dios, amaba su palabra. Sin embargo, como muchas palabras que él estudiaba no comprendía, en lugar de sentirse vivificado, en lugar de sentirse pleno, en lugar de sentirse identificado con el amor de Dios, con el amor incondicional de Dios, cada vez que él leía la palabra, se sentía acusado. No había paz en su corazón, él se atormentaba, se encerraba a tener largas jornadas de oración, se postraba en el aposento donde él estaba con la cara al piso y clamaba y oraba. Sin embargo, nunca podía encontrar paz porque no conocía al autor de estas palabras que dan vida. Hasta que un día que clamó fuertemente a Dios, que le dijo: Señor, ya no puedo más, necesito comprenderte, necesito saber cuál es tu plan. Tuvo una revelación en el libro de Habacuc con estas palabras que decían: mas el justo por su fe vivirá. Entonces comprendió que las palabras que dan vida podían justificarle cuando él entendiera que no era por lo que él podía hacer, sino por la justicia que el Señor Jesucristo había derramado sobre él. Entonces su vida revolucionó, su vida se transformó. Tomó la iniciativa de traducir el Nuevo Testamento de latín, que lo tenían solamente en latín, traducirlo al alemán, porque él decía: esto que yo he descubierto en estas palabras lo tiene que conocer todo el pueblo alemán. Entonces él se dio a la tarea, aunque le costó
críticas, le costó incluso la persecución de la religión oficial, porque no estaban acostumbrados a que cada uno de las personas tuvieran acceso a la palabra de Dios. Se había vuelto un monopolio, no permitían el acceso libre a las escrituras, pero este hombre valientemente dijo: lo que yo descubrí lo tienen que conocer toda la humanidad, y se dio a la tarea de traducirla, y gracias a esa iniciativa, gracias a este hombre valiente, la palabra de Dios llegó hasta nuestras generaciones, y estas palabras son las que hoy le dan vida y le pueden dar vida a la humanidad. Quiero que escuches con nosotros este bonita alabanza, ve este video y en unos momentos continuamos contigo. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,
Qué bonito canto, ¿verdad? Veamos ahora en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que tú puedes encontrarte muchas versiones de la Biblia. Quizá en algún momento alguien te ha dicho, no, tú no leas esa Biblia porque no es de nosotros. Hay muchas traducciones. Aquí nosotros utilizamos varias versiones. Lo utilizamos porque como la Biblia fue escrita o copiada en un lenguaje muy antiguo, a veces es difícil entender. Por eso utilizamos varias versiones. Pero aquí dice claramente Pablo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Y si esta palabra que llegó a nosotros ha sido revelada por medio de su Espíritu Santo, entonces tiene el poder de dar vida, tiene el poder de vivificarnos. Así que si tú tienes Biblia en tu casa, pero tienes por costumbre solamente asistir a tu iglesia los domingos, pero no tienes la costumbre de leerla, de pedirle a Dios que te revele su voluntad, su palabra, pues te invitamos a que empieces a hacerlo. Que descubras los tesoros invaluables que te vas a encontrar en ella y que serán de vida para ti y para toda tu casa, toda tu familia. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8, en la Nueva Palabra Viviente. La hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá viva para siempre. Amén. El profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, nos deja este principio poderoso. La hierba se seca, una flor se marchita, la vida se termina, mas la palabra que da vida, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Si tú dispones tu corazón y le dices al Señor, Señor, revélame, háblame a través de tu palabra, muéstrame cuál es el propósito de mi vida, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida, entonces encontrarás vida a través de sus palabras. La palabra yo siempre lo he visto así y lo he dicho así, que la palabra está vigente. Amén. La palabra no ha tenido una caducidad, como por ejemplo cuando compras una leche, un huevo o algo, ¿verdad? Que eso sí te define tal día. Y la palabra de Dios no tiene esa fecha de caducidad. Así. La palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Entonces, porque la palabra es eterna. Así es. La palabra de Dios es eterna. Nosotros fuimos creados por medio de su palabra. El mundo fue creado por medio de su palabra. Así que queremos cerrar este episodio con este pasaje que está escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, el cielo y la tierra un día se van a terminar. Este sistema en el que tú y yo vivimos tiene fecha de caducidad. El mundo no será eterno. Lo que es eterno es el reino de los cielos. Y la Biblia enseña que todos los que recibimos a Cristo y hemos sido vivificados por medio de su Espíritu Santo y de su palabra que da vida, moraremos ahí, en ese lugar. San Juan 14 también nos dice, Jesús, en la casa de mi Padre hay lugar para ustedes. Así que solamente necesitamos ¿qué? Comprender esto, que el cielo y la tierra un día pasarán, pero si nos abrazamos de sus verdades, de su palabra, un día estaremos con Él por la eternidad. Amén. Pues tenemos un Dios bueno. Amén. Que todo va a pasar, pero Dios siempre va a estar ahí con Amén. nosotros. No descuides, aprovecha tu tiempo al máximo. Yo sé que por muchos años
que solamente asistimos a una iglesia por religión, por costumbre, o porque nos decían hay que santificar las fiestas, hay que ir antes de tener cualquier pachangón, ¿verdad? Pero nunca deseábamos verdaderamente conocer a Dios. Pues que este sea el tiempo. Si vemos que las cosas se están poniendo difíciles, toma la decisión ya de venir a Él, de venir a su palabra, y que tu vida sea transformada. ¿Quieres tener una vida con propósito? ¿Una familia con propósito? Ven a Cristo, ven a su palabra y permite que el Espíritu de Dios te revele su voluntad para tu vida. Dios te bendiga. Gracias. Y gracias por haber estado conectados ahorita con nosotros. Amén. Puedes compartir este enlace para que más gente pueda conocer al Dios de amor, al Dios, Amén. al Dios que tiene todo bajo control. Y no permitas el desánimo, no permitas todo lo que estamos escuchando, todo lo que nuestros ojos están viendo tristemente. Cómo está aumentando tanta cosa, pero mira, puestos los ojos en Jesús, y que esa sea el día de hoy ese refrigerio que estabas esperando. Amén. Y sigue conectados con nuestra página Casa de Oración Apodaca, y nos estaremos viendo pronto. Te mandamos un fuerte abrazo y que el Señor siga bendiciendo tu vida y tu familia. Amén. Dios te bendiga.